Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. La Iglesia celebra hoy a su patrono universal, José de Nazaret, aquel varón justo y prudente a quien el Señor eligió como custodio del Redentor, del linaje de David, según lo narran los Evangelios. Vivió con fidelidad su fe, tanto en el trabajo de cada día como en el silencio del hogar nazareno, enseñando al propio Jesús los elementos esenciales para ser un hombre de bien. Desde su rol de padre adoptivo, vivió ejemplarmente su ser discípulo y servidor del reino. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy con esta gran solemnidad en que celebramos a San José, hoy de una manera especial, San José, esposo de la Virgen María, es nuestro protector universal de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra economía, en fin. San José, quien educó en la Sagrada Familia, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, lo acompañó, le dio la identidad al Mesías, es decir, a Jesús. Queridos hermanos, al iniciar esta Eucaristía y al celebrar esta gran solemnidad, nos ponemos, como siempre, en las manos del Señor y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios,
que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor: cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mí, para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó. El Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso la fe fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar José, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de San José, esposo de María. Hacemos un paréntesis en este camino de nuestra Cuaresma y celebramos a quien le dio nada más y nada menos que la identidad, a Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Al mirar la figura de San José, muchas veces no entendemos eso, y sobre todo también por muchas influencias protestantes, porque ellos piensan y dicen que María, José, como que no tienen nada que ver en la historia de la salvación, como si fuese que solamente Jesús, ¿verdad? Jesús, que está muy bien, es el centro. Pero ustedes tienen que saber, si a Jesús nosotros justamente le consideramos el Mesías, es gracias a José. Si José no existiese verdaderamente en la vida de Jesús, si José no le hubiese dado la identidad
para que Jesús sea reconocido verdaderamente como el Mesías, entonces Jesús no podría ser Mesías, ¿entienden? Así de sencillo. Entonces, cuando la comunidad cristiana está reflexionando sobre la figura de José y mete solamente algunos elementos también de la vida de Jesús, de José, justamente porque es importante para que Jesús reciba su identidad. Ustedes tienen que saber que Jesús es el Hijo de María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como ya hemos escuchado anteriormente en el capítulo 1, sobre todo de San Lucas, cuando el ángel anuncia y María recibe esa propuesta del Señor. Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero humanamente hablando, después el pueblo judío pregunta y dice, bueno, pero el Mesías, ¿de dónde tiene que venir? Y el Mesías tiene que venir de la tribu de David. Y entonces quedaría en el aire. ¿Y cómo es esto? María, ¿de dónde viene? ¿Quién le da la identidad a Jesús? ¿Quién le da la identidad a este Mesías? Yo no puedo aceptar absolutamente, porque según la profecía, el Mesías tiene que venir de la tribu de David. Entonces, no sé si me estoy explicando, y con esto entonces nosotros podemos, con toda tranquilidad y sobre todo con esa fe nuestra puesta en estas promesas del Señor que cumple siempre en nuestra vida, podemos entender cuál es el rol fundamental y esencial de la vida de San José. San José, en primer lugar, entonces, le da la identidad nada más y nada menos que al Hijo de Dios, que se encarna, porque estamos hablando después de una encarnación. Ya dentro de poco, el 25, estaremos celebrando esta gran solemnidad también de la encarnación del Hijo de Dios, que entra en nuestra historia. Dios que entra para salvarnos, para redimirnos, pero según las profecías tendría que ser desde la tribu de José, de la tribu de David. Y entonces José, que es de la tribu de David, le está dando esta identidad al Mesías. Entonces, ya como primera lección para nosotros en este caminar también de nuestra vida de fe, podemos entender que es tan importante conocer, identificar, que también la presencia de Jesús, antes que nada, con esta figura de José, nos dé a nosotros esa identidad de cristianos. Entonces, si vamos a hablar sobre el aspecto de la identidad esencial y fundamental, y seguramente sobre experiencias que ustedes tienen, y ustedes tienen muchas más experiencias de las que yo pude haber escuchado y que conozco, ¿verdad? Pero cuando uno no encuentra su propia identidad, esto sucede muchas veces, lastimosamente, con aquellos chicos que no conocen, por ejemplo, a sus padres, aquellos chicos que fueron dejados por sus padres, o aquellos chicos que fueron adoptados, lo que nosotros le llamamos los papás de corazón. Entonces, ciertamente que si nosotros entendemos este caminar de nuestra propia identidad, porque estas son las dos preguntas esenciales y fundamentales. El problema de nuestra identidad. Jesús aquí recibe una identidad, es de la tribu de David. José le da la identidad. Entonces podemos decir que Jesús, verdaderamente nuestro Mesías y nuestro Salvador, porque San José le ofrece esta identidad. Entonces es una primera lección hoy en esta solemnidad. Pero después, queridos hermanos, tenemos muchos otros ejemplos de un papá que asume la responsabilidad. Un papá que acompaña a la mamá, María, para poder educar también al Hijo de Dios. Es gran responsabilidad. Pidamos entonces a San José, patrono de nuestras familias, patrono de la Sagrada Familia, que también nos bendiga a nosotros hoy en este día tan especial, que bendiga nuestros hogares, que bendiga nuestros matrimonios y sobre todo que bendiga a todos nuestros hijos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestra profesión
creemos verdaderamente en el Señor y por eso profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor todas nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención vamos a responder: Señor, renueva a tu pueblo. Señor, renueva a tu pueblo. Por nuestros pastores, para que anuncien con sus vidas las misericordias de Dios y el aprecio a los pecadores, oremos al Señor. Señor, renueva a tu pueblo. Por las familias desunidas y en violencias, para que aprovechen este tiempo de la penitencia para reconciliarse con Dios y realicen acciones de respeto y de perdón, oremos al Señor. Señor, renueva a tu pueblo. Por todos nosotros, para que apreciemos nuestras vidas y acerquémonos a Dios por el sacramento de la reconciliación, oremos al Señor. Señor, renueva a tu pueblo. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban el perdón de Dios y gocen de la salvación, oremos al Señor. Señor, renueva a tu pueblo. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre, protege siempre a tu familia que has alimentado con el sacramento del altar en la gozosa celebración de San José, y custodia en tus fieles los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, nuestra vida, a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. María es del hogar la fuerza, es la palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.
Estamos en el segmento de Ñandeyara Entrevista. Estamos con Héctor Acuña, con quien compartimos algunas de las situaciones también bastante complicadas, difíciles, pero sobre todo también preocupantes por las que estamos pasando, no solamente en el Paraguay, sino que en todo el mundo. Héctor, quisiéramos saber qué es esto de la educación, ¿verdad?, integral que están diciendo y que están queriendo proponer a través de esta ideología de género. Me parece muy interesante, padre, la pregunta, porque yo siempre le digo a la gente, cuando te digan proyecto integral de ayuda, cuando metan la palabra integral en cualquier cosa política, desconfía, ¿verdad? Porque la palabra se ha usado para cualquier cosa y finalmente ha terminado solamente en el poder de cierta élite política, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen educación sexual integral a los padres de familia, ¿a qué se refieren, verdad? Primero quiero hacer algunos razonamientos con ustedes, queridos televidentes, padres de familia, de que cuando uno va a la escuela, ¿aprende matemáticas integrales? No, aprende matemáticas básicas. Cuando uno va a la escuela o al colegio, ¿aprende literatura integral? ¿Aprende todo sobre literatura? Por supuesto que no. Aprende lo básico. Entonces, siempre la educación tiene que ser básica. Y esto por una razón. A medida que más cosas se quiere enseñar en la escuela, menos cosas se puede enseñar en la casa. Porque el tiempo es un recurso escaso. Y si uno va a empezar a enseñar de todo en la escuela, entonces vamos a ir, por ejemplo, a las dobles jornadas escolares, por ejemplo. Eso implica que el chico esté menos en la casa, esté menos con los padres, con la madre, o con la persona que está al cuidado de él, y por lo tanto eso implica que más le está cuidando el Estado que la familia. Así que yo le advierto a los padres, cuidado con estos proyectos que hablan de doble escolaridad, incluso de ciertas cosas que se dan en la escuela. Cuanto más cosas te da la escuela, por más de que se le llame justicia social, y menos cosas le dan los padres, esa es una manera de robar la patria potestad. Yo le invito a los padres a hacer este razonamiento antes de entrar en el detalle de la educación sexual integral. Porque una de las razones por las cuales los padres no nos gusta que nuestros hijos reciban regalos es porque sabemos que pueden sucumbir ante la influencia de quien le da los regalos. Entonces, si todos los días tu vecino o un pariente le da regalos, le da dinero, le da cosas a tu hijo, con el tiempo esa persona se convierte en una persona mucho más influyente que uno. Lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado le da a tu hijo 2 jornadas de 8 o 10 horas educacionales, ¿vos qué le estás educando a tu hijo en tu casa? Nada. Si además de tu hijo desayuna en la escuela, almuerza en la escuela, merienda en la escuela, ¿y qué haces vos como padre? ¿Verdad? Que eso finalmente redunda en que el Estado después te pida más impuestos, ¿verdad? O sea, te va a sacar el dinero a vos, le va a dar al político, el Estado va finalmente a criarle a tu hijo con tu dinero, lo cual no te conviene, señor papá, señora mamá. Ahora, me voy al punto de la educación sexual integral. La palabra integral yo decía que está bastante enajenada, prostituida, y la palabra es dura, pero es así. Cuando se habla también de educación sexual integral, se quiere hablar de algo como si fuera valórico, integral, axiológico de los valores, ¿verdad? Y eso también está mal, y es una avanzada totalitaria contra la patria potestad. ¿Y por qué, señor papá, señora mamá? Porque el que enseña los valores no tiene que ser la escuela. Uno va a la escuela a practicar los valores que aprende en la casa. Uno aprende en la casa a decir por favor, uno aprende a no mentir, uno aprende a no violentar a terceros, y uno va a practicar eso en la escuela. Ahora, cuando en la escuela le quieren dar otros valores, por ejemplo, esta supuesta educación sexual integral habla, por ejemplo, de género. Entonces, o habla, por ejemplo, de la multiculturalidad. Yo le pregunto siempre a los ideólogos de la educación sexual integral, ¿cuál multiculturalidad? Porque hay un relato en el cual, por ejemplo, siempre hay ciertos grupos sociales que son víctimas, y los hombres blancos heterosexuales somos los malos. Entonces, ¿qué tipo de multiculturalidad le quieren enseñar a mi hijo en la escuela que son valores? Entonces yo le alerto a los padres a que cuidado con esa palabra integral en el tema de la sexualidad, porque eso hasta dónde llega. ¿Qué tiene que aprender un chico de 15 años en la escuela sobre sexo? Lo básico, pero es lo básico. ¿Por qué? Porque el resto queda a cargo de los padres y por supuesto de ese adolescente que va a tener su propio desarrollo personal, ¿verdad? Pero yo alerto y levanto bandera sobre esto. A medida que más educa el Estado, menos educa la familia. Entonces, a la gente que defiende la familia, lo que siempre le conviene es un Estado pequeño, que no avance demasiado sobre los niños, que no proponga dobles jornadas, porque aparte, señores padres, si a ustedes le proponen doble jornada en la educación de sus hijos, con la supuesta idea de que le van a educar más, usted sabe que eso es mentira, porque tampoco con las 4 o 5 horas que ahora van los chicos, no se le educa mucho que digamos, ¿no?
Y quiero hacer una precisión, padre, que yo sé que vas a compartir conmigo. La escuela tiene que instruir, no educar. La educación es un deber de los padres. Y si nosotros cedemos el terreno de la educación en la escuela, entonces cedemos el terreno de los valores. Y los valores es un tema que depende de los padres, de la familia que cuida a ese niño. No sé si tiene sentido para usted. Sí, absolutamente. Son elementos también que yo siempre he defendido, ¿verdad? Porque unas veces lastimosamente, porque yo hace más de 35 años que estoy con la educación, me doy cuenta, ¿verdad? Y algunas veces perdemos tiempo, ¿verdad? En vez de enseñarle matemáticas, enseñarle física, enseñarle química, tenemos que enseñarle cómo se saluda, cómo se tiene que lavar la cara, cómo tiene que comer. Está bien, no, pero estamos sustituyendo algo que vos estabas diciendo en la familia. Evidentemente que aquí hay que procurar hacer un poco una síntesis, ¿verdad? Dentro, porque siempre también en la escuela se tienen que mantener esos valores, pero que se tiene que educar principalmente en la casa. Claro, en nuestras casas, lastimosamente, con esta situación también que estamos, nuestras mismas familias divididas, nuestras mismas familias con tantos problemas, entonces nos damos cuenta que los chicos tampoco reciben educación en la casa, ¿verdad? Entonces, aquí está un poco el dilema, pero comparto en una sociedad que verdaderamente piensa y en una sociedad que, como estábamos diciendo ante esa pregunta que te dije, ¿verdad? Sobre la cuestión de que el pueblo o cada nación tiene un poco los políticos que se merecen, entonces también podemos decir que las mismas educaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestras naciones muchas veces dependen también de las familias que tenemos. Totalmente, padre. Las familias prácticamente no están pudiendo acompañar también a los chicos. Vos sabe, padre, le hizo un gran mal a la familia. Yo siempre digo que esto es progresivo, ¿no? Fíjese lo siguiente. El matrimonio entre el hombre y la mujer, que está consagrado en la Constitución, es la institución social por excelencia, ¿verdad? Y de ello deriva la prole, la familia. Ciertos tipos de leyes que da el Estado, por ejemplo, son absolutamente, y arbitrarias, por cierto, son nefastas para la familia. Por ejemplo, que al final cierta unión de hecho pueda ser lo mismo que estar casado, eso finalmente es un desincentivo para que las personas se casen. Y yo le digo a la gente, hay mucha más violencia en uniones de hecho que en familias constituidas con matrimonios formales frente al Estado, frente a una iglesia, que en las uniones de hecho, ¿verdad? Hay mucha más violencia en las uniones de hecho que en ese tipo de familias formales. Entonces, hoy en día hay una tercera avanzada. Al principio fue decir, las uniones de hecho de 2 o 3 años son iguales que los matrimonios formales. Bueno, ahora lo que quieren hacer es el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. Entonces, al final, con el tiempo, se expande tanto el concepto de matrimonio que matrimonio puede ser cualquier cosa. Y eso lo que hace es genera los desincentivos para que la gente quiera casarse. Si la gente no se casa, está comprobado, las personas no se casan, los hombres y las mujeres no se casan, está comprobado que esas uniones de hecho son más violentas, son más transitorias y finalmente más inestables para los hijos. Claro. Bueno, Héctor, queremos pedirte aquí en Yarañé un último mensaje así general un poco sobre todo lo que hemos conversado en estos días. Bueno, gracias por la invitación. A toda la audiencia le digo que se informen. Finalmente, nuestros hijos dependen de lo que nosotros le demos en la casa. Tenemos que cuidarnos de las buenas intenciones de un Estado que quiere cumplir con las funciones de los padres. Estos planes de la niñez que hablan de la hegemonía sobre los hijos son planes totalitarios, son planes espartanos, ¿verdad? Eso desde la edad antigua se dejó de lado. Entonces los padres, a medida que nosotros nos interioricemos de estas cosas y por sobre todo asumamos la responsabilidad sobre nuestros hijos, que yo creo que esa es la regla en general y que hay mucha propaganda en contra de la familia tradicional, esto va a seguir disminuyendo. Estas son élites, son pequeños grupos organizados que hay que desenmascarar y hay que señalar con el dedo de que están trayendo ideologías foráneas, por cierto, y segundo, totalitarias, destructivas y que solamente llevan a la miseria y a la destrucción de los valores de Occidente: vida, familia, libertad y propiedad privada. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces agradecemos a Héctor Acuña que nos acompañó y aceptó también nuestra invitación, ¿verdad? Para reflexionar. Esto es un primer momento, ¿verdad? Un primer inicio, porque sobre esto tenemos que seguir reflexionando bastante. Cuanto más nos formemos, como decía Héctor, podremos hacer frente también a todas estas dificultades
que hoy en día están como que queriendo avanzar y queriéndose imponer con mucha violencia. Muchas gracias entonces, Héctor, y hasta la próxima. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Aquí llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida
De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad,
trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.